¿Cuál es tu armonicista de blues preferido? ¿Vivo? Muerto. Vivo es Musselwhite. Vivo en este momento, creo que es Charlie Musselwhite, sin duda alguna. Muerto, Sonny Boy Williamson II, el que no era el verdadero Sonny Boy Williamson, sino el otro. Está Little Walter, está el verdadero Sonny Boy Williamson, está Big Mama Thornton, que tocaba una armónica maravillosa. El propio Howlin' Wolf tocaba muy bien la armónica, pero el sentimiento de Sonny Boy Williamson, si ves lo que hizo, los vídeos que se le tomaron en Europa, ¿no? Las películas que se le hicieron en Europa y que ahora están en vídeo aquí en YouTube, Sonny Boy Williamson está en otro nivel, está en otro lado, la armónica es parte de él, la forma en que lleva el ritmo, la forma en que inventa realidades sonoras con la armónica, y la forma pícara en que lo hace, la forma siempre mirándote de lado, con aquel bombín que se compró en el Reino Unido, por cierto, cuando estuvo en el Reino Unido, que andaba de bombín, portafolios y paraguas, y en el portafolio traía sus armónicas de todos los tonos. Ese Sonny Boy Williamson yo creo que es una de las joyas maravillosas. Y hoy acaba de ganar un premio Charlie Musselwhite en los premios del blues, como uno de los grandes que hay actualmente, sin duda alguna.